Bienvenidos a la clase número 10. ¡Wow! Estamos caminando poquito a poco, hasta llegar al Holocausto. Fíjense que todas las cosas que hemos visto, la semana pasada vimos toda la situación en Alemania, en Austria, en Rusia, a la posición de los judíos en todas esas naciones. Ahora tenemos que empezar a enfocar un poco más en lo que es Alemania y lo que estaba pasando en esas naciones, porque ahora va a surgir un problema grande mundial, ¿ok? Y es lo que le dicen un carácter universalista. La Revolución Francesa dejó ese carácter universalista en el mundo. Pero ¿qué sucede ahora? Que ahora nace algo nuevo que se llama el nacionalismo moderno. Esto estableció una nueva sociedad unitaria nacional que proclamaba la soberanía del pueblo y exaltaba los valores patrióticos, la cultura y el idioma. El nacionalismo, y es bien peligroso en este momento, es una ideología y un movimiento social y político que surgió junto con el concepto de nación propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la era de las revoluciones. Entonces sucedieron muchas revoluciones, revolución industrial, revolución burguesa, revolución de la música, y todas esas cosas tuvieron que ver con esta situación en Alemania, que se va a desarrollar en Alemania y que nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Y ahí es donde vamos a ir hoy. Olas de revoluciones en Europa, aspiraciones políticas, aumento de libertad social, quejas de la clase media y de los campesinos, democracia y sobre todo unidad nacional. Vemos que las llamadas revoluciones fueron una serie de protestas y rebeliones en la Confederación Alemana, desafiando el status quo, dando énfasis al pangermanismo. Enfatizaba el descontento con la estructura política altamente tradicional y autocrática de los 39 estados independientes de la Confederación. Estas revoluciones demostraron el deseo popular de un aumento de libertad política y social, de democracia y de una estructura socioeconómica diferente. En los estados de la Confederación Alemana produjo seria ansiedad entre los líderes del statu quo político y social, pero hasta ahí llegó. No pasó de esto. Nacionalismo y romanticismo en Alemania. Ahora vienen los grandes compositores alemanes. En una publicación periódica del 1870, vemos entonces, todos aquellos grandes, Mozart, toda esta pintura que ustedes ven aquí, son los grandes de la música. Mozart, Bach, Mendelssohn, Beethoven, Schubert, Handel, Liszt y más que nada el famoso Wagner, al cual vamos a ver un poquito más adelante. Dice, la inoperancia de la política para resolver las aspiraciones nacionales alimentó el prestigio de la cultura, filosofía, música, literatura, como elemento cohesionador del nacionalismo alemán. Somos una nación. De eso se agarró Hitler. Somos una nación. La música se vio enormemente beneficiada por esta corriente de pensamiento, tanto por la alta valoración de la que disfrutaba entre las clases medias, como por el hecho de que figuras como Haydn, Mozart y Beethoven ofrecieron un importante motivo de orgullo nacional. Tremendo. Entonces, esto despierta en la ciudadanía alemana un intenso deseo de reunificación que se vio abocado
al fracaso debido a la colisión entre las aspiraciones liberales de los estados occidentales. Primer parlamento alemán. La revolución del año 1848 en Alemania produjo el primer parlamento alemán. Sin embargo, aquellos hombres honorables, los primeros parlamentarios reunidos en la iglesia de Frankfurt Hall, carecían de un instrumento importante. No tenían poder. Sin poder, el parlamento fue motivado idealísimamente y reducido al papel de un club impotente de debate. El movimiento revolucionario que existía sobre toda Europa se encontraba en decline y la juventud desilusionada regresó a sus estudios y librerías. Solamente permaneció una tradición de un siglo de existencia, de un deseo inextinguible de unidad política. Entonces, el Volksgeist alemán, el espíritu popular. Esta tradición fue producto de un crecimiento orgánico en forma de Volk, pueblo, radiando el espíritu de la cultura alemana, el verdadero Volksgeist alemán. Estas ideas se desarrollaron con el curso del tiempo en un cautiverio ideológico que por más de un siglo esclavizó a gran parte de Alemania, por supuesto, más que nada a su juventud. Eso es lo más importante, porque la juventud es la primera que cae. Y de ahí, de todas esas universidades, es donde salen estos focos revolucionarios. Existe mucha verdad en el hecho que la generación del 1848 representa en la historia moderna alemana la única generación desprovista de actitudes de protesta contra la sociedad en la cual vivían y desprovista del deseo de hacer realidad la visión de un nuevo mundo, un nuevo Volk, un nuevo reino. Básicamente podemos decir que la generación después de las revueltas del 1948 carecía de un liderato inspirador, y el que se creía inspirado estaba esperando para tomar el reino de la nación. En el 1871, aquí viene lo interesante, comienza lo que se llama la Revolución Industrial de Alemania. La clave de la rápida industrialización alemana fue el veloz crecimiento de la industria del carbón, debido a los importantes yacimientos del Ruhr. Para el 85, en el acero, ya superaba a Gran Bretaña con la creación del imperio. Las indemnizaciones de guerra y la victoria sobre Francia, la economía se fortaleció. Los sectores más dinámicos producían bienes de capital o productos para el consumo industrial. Se destacó la industria química y la eléctrica, además del carbón, hierro y acero. Alemania experimentó una urbanización muy rápida, todo el mundo iba para la ciudad. Fue importante la estrecha relación entre la banca y la industria alemana. En Gran Bretaña y Estados Unidos estaba prohibido todo tipo de monopolio, pero en Alemania eran legales. Todo ello organizó la economía alemana del siglo XIX, y la preparó para ser una de las principales potencias europeas del siglo XX. Entonces, ¿qué sucede? 4 de agosto de 1914 al 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto armado que produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta el 1918, originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta.
Esto nunca se había visto antes. Fue en su momento el conflicto más sangriento y más dañino de la historia antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso a esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Fue la segunda más dañina en toda la historia. Sucede un enfrentamiento entre Austria, Hungría y Serbia. Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes tras el enfrentamiento, Balcanes tras la declaración de la guerra. La guerra comenzó, como ya lo leímos, en un enfrentamiento. Aquí abajo vemos las hostilidades. El conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Alemania respondió a Rusia con la guerra. Las hostilidades involucraron a 32 países, 28 de ellos denominados aliados: Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos e Italia. Este grupo se enfrentó a la coalición de las potencias centrales, integrada por los imperios austrohúngaro, el cual ustedes lo pueden ver aquí, por favor, esto que está aquí, Austria-Hungría, el imperio alemán, Alemania, esto que está aquí, y finalmente, y más que importante, el imperio otomano. Y ahora no vamos a estudiar el imperio otomano porque estamos en la Primera Guerra Mundial. Pero esto es súper importante para la profecía bíblica. Y hoy vamos a ver un poquito de eso hoy. La guerra en sí estalla debido al asesinato de esta familia. El archiduque Francisco Fernando de Austria, y aquí tienen la familia, que ya yo hablé de ellos antes, pero tienen el esposo y la esposa, Sofía Chotek. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y también de su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, a manos me falta algo aquí. Francisco Fernando, vamos a quitar a manos de Francisco Fernando, era el heredero de la corona austrohúngara después de la muerte de su primo Rodolfo de Habsburgo. Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Gavrilo Princip, un joven de 19 años, el hijo de un cartero, nació en Bosnia-Herzegovina en julio de 1894. Gavrilo fue uno de 9 hijos, de los cuales 6 murieron en su infancia. Su salud era pobre y desde muy temprana edad sufría de tuberculosis. En mayo de 1912 dejó a Bosnia en camino a Belgrado para continuar su educación. Durante su estadía en Serbia, Princip se unió a la sociedad secreta de la Mano Negra. Durante los próximos 2 años pasaba su tiempo disponible con otros nacionalistas, quienes favorecían una unión entre Bosnia, Herzegovina y Serbia. Se fijan el nacionalismo creciendo en estas naciones. El 27 de junio se reunió con el grupo de activistas pro-independentistas de Bosnia, pertenecientes a la organización La Mano Negra. Entonces Bosnia era provincia del Imperio Austrohúngaro. El objetivo de La Mano Negra era asesinar al archiduque Franz Ferdinand, el heredero del trono del imperio,
quien estaba de visita en Sarajevo. Les voy a recomendar precisamente en Netflix una película que se llama así, Sarajevo. Y van a ver la historia completa, muy interesante, de toda la política y la manipulación que tuvieron estas naciones y que verdaderamente dio lugar al estallido de la guerra. Se llama Sarajevo. El atentado, el día 28 de junio, Gavrilo Princip con su pistola Browning y desde una distancia de 2 metros mató con un solo tiro al archiduque. Y aquí lo pueden ver a él cuando se lo llevaban. Con otro disparo mató a su esposa Sofía, que viajaba junto con el heredero al trono en un auto que lo pueden ver aquí, descubierto. Eso desató la crisis de julio en Europa. Un mes después comenzó la Primera Guerra Mundial. Guerra de trincheras, así le decían. Trincheras en el frente occidental, en todos lados. Aquí vienen biplanos alemanes, Albatros, ametralladoras Vickers, hombre equipado con máscaras, hundimiento del acorazado, tanque británico, y por eso le decían las trincheras, porque para luchar hacían trincheras para meterse mientras venían los enemigos. El ejército alemán en el 1914 abrió el frente occidental el 4 de agosto, invadiendo Bélgica y Luxemburgo, con un ataque a la ciudad de Lieja, y luego obteniendo el control militar de regiones industriales, derrotando al ejército francés en la batalla de Lorena. A este periodo se le conoce como la paz armada. Europa estaba destinando cuantiosas cantidades de recursos en armamentos y sin embargo no había guerra, aunque se sabía que esta era inminente. Como resultado de todas estas tensiones se crearon vastos sistemas de alianzas a partir de 1882. Y ahora aquí vemos 2 alianzas. Le decían la Triple Entente y la Triple Alianza. El Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. La Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Donde quiera había guerra. Había un frente occidental, un frente oriental, un frente balcánico, un frente en el Medio Oriente, un frente italiano, un frente Oriente Pacífico. El mundo entero estaba en guerra. La guerra se libró con mayor o menor intensidad en diferentes partes del globo. También hubo guerra en el mar. La gran flota británica de la batalla de Jutlandia. La guerra naval se caracterizó por los esfuerzos de las potencias aliadas, especialmente Gran Bretaña, de imponer un bloqueo marítimo a los imperios centrales, utilizando sus grandes flotas navales. Por los esfuerzos de los imperios centrales de romper el bloqueo, los alemanes, que contaban con una importante flota de submarinos, intentaron imponer un bloqueo completo al Reino Unido y a Francia, interceptar el apoyo de sus colonias y romper las rutas de aprovisionamiento entre América y Europa. ¿Por qué? Porque ahí pasaba carne de Argentina, armamentos estadounidenses, y si hacían un bloqueo grande, entonces los aliados iban a perder la guerra. Pero no fue así. En el fin de la guerra, el monumento contiene restos sin identificar de soldados alemanes y franceses. Lucharon 65.8 millones de soldados. Murieron más de 1 de cada 8. Un promedio de 6.046 hombres muertos cada día en los 4 años que duró. Miren eso. Francia fue el país más afectado proporcionalmente. 1.4 millones de muertos y desaparecidos.
equivalentes a un 10% de la población activa masculina, también acompañado por un déficit de nacimiento. General Edmund Allenby. La toma de Jerusalén por los británicos. Esto hay que estudiarlo y entenderlo. El general Allenby entra a pie en la ciudad santa de Jerusalén. Él no se atrevió a entrar en Jerusalén, a tomar la ciudad a caballo. Él dijo que eso era una ciudad santa y que él tenía que respetar la ciudad de Jerusalén. Por tanto, el general Allenby entra para quitarle o para sacar de Jerusalén a los otomanos. Y es aquí donde el Imperio Otomano acaba de caer. 4 imperios cayeron. El austrohúngaro, tenemos Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El imperio del zar se convierte entonces en Rusia comunista. O sea, el austrohúngaro se divide en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Antes era todo uno. Ahora son naciones: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El imperio del zar ahora es Rusia comunista, la URSS. El imperio otomano, Turquía, la península se queda con la península de Anatolia y Constantinopla. Todo lo demás lo pierde. El imperio alemán, entonces, comienza con la República de Weimar y después de la República de Weimar viene el imperio nazi. Quiero que se fijen en estos dos mapas, porque aquí vemos a Europa antes de la guerra y Europa después de la guerra. Esto, recuérdense que todo lo vimos que fue Alemania, Austro-Hungría y después tenemos a Turquía. ¿Ves? Entonces se va dividiendo en pequeñas naciones. Por eso esas naciones que vimos son Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Aquí las tenemos. Todas esas naciones las tenemos aquí. ¿Ve? Por numerito. Por ejemplo, el número 19, Checoslovaquia, que es esta que está aquí. El número 20 es Hungría, que es este que está aquí. Si se ponen a ver abajo, tienen por números, igual que aquí arriba, las diferentes naciones que estuvieron en este conflicto y cómo Europa se divide en pequeñas naciones. ¿Se fijan? Muy interesante. Austria es el número 18. Número 17, entonces tenemos aquí a Italia. El número 16 es Suiza. Y se va descomponiendo Europa en pequeñas naciones. Eran 4 imperios autoritarios que se derrumbaron, lo que transformó el mapa de Europa completamente. Sobre todo, y muy importante, lo que sucedió después de esto fueron 5 tratados de paz. Esa guerra fue tan mala que tuvieron que hacer paz entre todas estas naciones. Vemos el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria. Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados. Recuérdense, aquí es cuando Inglaterra entra con el general Allenby y le quita a Jerusalén al otomano. Trianón, acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados. Neuilly, el Trato de Neuilly-sur-Seine, firmado el 27 de noviembre en el 19 en Neuilly-sur-Seine, Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras. ¿Qué pasa con eso? Se imponen. Vamos a ver.
Dice, firmado, el imperio fue cortado en dos por el corredor polaco. Ese es los aliados y Alemania. Desmilitarizado, confiscadas sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones. El peor de todo fue Versalles. Este que está aquí, con el otomano, fueron los peores de todos estos 5 tratados de paz. Es de Versalles, les leo. Condenado Alemania a pagar enormes compensaciones y tratado como responsable del conflicto. Dicen que Alemania, el conflicto de todo lo que pasó en Europa, la culpa la tuvo Alemania. Y tienen que pagar dinero en todo, tratados, compensaciones por todo lo que había pasado. Y dice, este tratado produjo gran amargura entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo, y Austria quedó limitada a algunas zonas en las que se hablaba solamente el alemán. El de Sèvres dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo solamente a Constantinopla y parte de Asia Menor. Estos fueron los más importantes, pero quiero que se fijen en esto. Este fue el Imperio Otomano a su comienzo. El Imperio Otomano hasta 1450 tenía a Constantinopla, que hoy día, ¿cuál es el nombre de Constantinopla? Istambul. Entonces aquí ustedes pueden ver que esta es la capital hoy día del otomano, pero el otomano ya no existe. Esto que está aquí es lo que hoy día es el famoso, o era el famoso Imperio Otomano. Todo lo demás, todas estas tierras, los otomanos la perdieron. Entonces, territorios conquistados hasta el año 1680. Estamos hablando de 1900. Y en el 1900 a este imperio se lo quitan todo. Entonces, ¿qué sucede? Los voy a llevar entonces a una escritura, porque es importante que entendamos esto. Estamos esperando que se levante algo en la tierra, lo que la escritura habla de una bestia. En Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. En sí, tenemos que ver esta bestia, porque se está levantando de nuevo. La decadencia del Imperio Otomano fue lenta. El imperio resistió mucho más de lo esperado, hasta el punto de ser conocido como el hombre enfermo de Europa durante el siglo XIX. El Imperio Otomano se fue desgajando, especialmente en Europa, y sucumbió tras la Primera Guerra Mundial. Su territorio fue dividido entre las potencias vencedoras, y el primer presidente de la entonces República de Turquía, Mustafa Kemal, abolió el sultanato en 1922. Eso quiere decir que abolió el califato. El califato es lo principal en las religiones de ellos. Hoy día tenemos entonces a Erdogan, que cuando muere Mustafa Kemal, toma entonces la presidencia de la República de Turquía. Lo primero que él, no lo primero que él hace, esto lo hizo de hecho hace poco, cambió la iglesia, que era en sí un museo, preciosa la iglesia por dentro, dicen que es maravillosa, se llama Santa Sofía en Estambul, hoy día ahora es una mezquita. Él quiere de todas formas reunir todo lo que es el islamismo bajo entonces la Turquía, bajo Turquía. Dice, desde el final de la Guerra Fría, Turquía ha presentado una visión expansiva. Se llama la estrategia patria azul de sus intereses y compite
con las monarquías sunitas del Golfo Pérsico por la hegemonía regional. Eso quiere decir que quiere reunirlos a todos. Posible que sea o imposible, pero si vemos la historia de la bestia o la profecía de la bestia, eso sí es muy posible, que debido a que le cortaron la cabeza y está de nuevo naciendo, es posible que esto sea la cabeza que fue herida y se está sanando. Una posibilidad. Consecuencias: nuevo equilibrio político mundial, transformación social, hubo muchas consecuencias tecnológicas, consecuencias políticas en Alemania y sobre todo consecuencias económicas. Gasto europeo, una deuda pública increíble, una inflación que no se podía comprar nada. Movilización de la mano de obra masculina, ahora entra la mujer, lo que nunca había pasado antes, al mundo laboral. Un avance técnico, destrucción del tejido productivo europeo, expansión del norteamericano, hundimiento del patrón oro y reestructuración de fronteras y mercados, compensaciones económicas del Tratado de Versalles. Alemania se queda pobre, tan pobre que podían empapelar con dinero. No había nada. Entonces, ¿qué sucede con eso? La inflación más salvaje de la historia se había desatado. A menudo los precios se duplicaban en pocas horas, dando por consecuencia al desarrollo de grandes estampidas del pueblo para comprar bienes y deshacerse del dinero. A fines del año se necesitaba 200 billones de marcos para comprar una hogaza de pan. Millones de trabajadores del pueblo alemán encontraron que los ahorros de su vida no comprarían un solo sello postal. Este es el motivo por el cual que tenemos el nacimiento de un fenómeno. El pequeño zorro se llamaba Superfusion. En mayo de 1913, Hitler se muda de Viena a Múnich y cuando la guerra explota en agosto de 1914, se une al regimiento de infantería de Baviera, sirviendo como mensajero. Hitler probó ser un soldado valeroso y capaz y recibió la Cruz de Hierro por valentía, pero no llegó al rango de corporal. 2 veces herido, fue gaseado 4 semanas antes del fin de la guerra y pasó 3 meses recuperándose en un hospital en Pomerania. Temporalmente ciego y llevado a una ira impotente por el aborto de la Revolución Alemana en el 18 y la derrota militar, Hitler, una vez restaurado, se convenció que la suerte lo había escogido a él para rescatar a la humillada nación de las cadenas del Tratado de Versalles, de los bolcheviques y de los judíos. Ese verdaderamente es el comienzo de Hitler. La próxima semana vamos a ver quién era Hitler, dónde nació, quiénes eran sus padres. ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo amigos? ¿Quién era ese hombre que verdaderamente las naciones lo adoraban? Como que tiró, ¿cómo se puede decir? Los embobó. Les dio algo que el mundo creyó que ese hombre iba a ser el salvador de la humanidad. Así es como lo veían, así es como Alemania veía a Hitler como el salvador de su nación. Pero también se equivocó porque era hombre y Dios no permite que nadie
se glorifique excepto él. Trató de glorificarse, pero no sucedió. Así es que entonces la semana entrante vamos a ver Suelo y Raza, el nazismo de Hitler, un nuevo antisemitismo, lo que se llama el racismo biológico. Gracias por escuchar y la semana que viene, si Dios quiere, ¿quién es Hitler?